Bendiciones para todos mis hermanos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Un saludo muy especial para todos, deseándoles como siempre las más ricas bendiciones del Dios Todopoderoso. Bien, hay una gran cantidad de cosas, esto de predicar el Evangelio, pues esto es extenso, estamos hablando de algo que es eterno y pues yo soy consciente de que hay varias preguntas, hay varias inquietudes entre las personas y tratamos al máximo de poder satisfacer esas necesidades o esas dudas en las personas. Bien, algunas personas preguntan por qué el conflicto de una organización con otra. Realmente esto del Evangelio, esto es una guerra desde el principio de las cosas. En el Génesis, la palabra del Señor nos dice de que hay una enemistad entre las dos simientes, dos semillas, dos familias. Según el Señor Jesucristo nos habla en el capítulo 13 de San Mateo, en el universo hay dos familias, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Eso algunos lo complican, se enredan con esta cuestión, pero pues yo me limito a decir lo que la Biblia dice. El Señor Jesús habla de la parábola del trigo y la cizaña, ya hemos hablado de esto antes. Y el Señor Jesús claramente dice que el trigo son los hijos de Dios y que la cizaña son los hijos del diablo. Y entonces esta es la pregunta, ¿y entonces qué define a los unos y qué define a los otros? Porque se parecen tanto, la verdad es que sí, se parecen bastante. Por eso el Señor Jesucristo, cuando los discípulos, o cuando Él habla de la parábola, los siervos del hombre, aquel dueño del campo donde se sembró la semilla y vieron la cizaña, ellos dicen: Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? El Señor Jesucristo dijo: no, porque al arrancar la cizaña pueden arrancar también el trigo. Y entonces eso hay que dejarlo crecer hasta el tiempo de la siega. ¿Cuándo es el tiempo de la siega? A ver, ¿cuándo es el tiempo de la siega? ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? Bueno, las personas se elevan a la eternidad y se imaginan una cantidad de cosas extrañas, pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Será que el Señor Jesucristo está recogiendo a sus hijos ahora? En este momento, el Señor estará llamando a sus hijos de los lugares donde ellos se encuentran. En el capítulo de Apocalipsis que leímos, capítulo 18 de Apocalipsis, la Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío. Entonces hay una separación. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a traer paz a la tierra, yo vine a traer problemas. Yo vine a causar división, dice el Señor. Dividir es separar. Es decir, que Él viene a separar el trigo de la cizaña. ¿Y con qué lo separa Él? Pues Él utiliza el poder de su Espíritu Santo, y la herramienta que Él utiliza es su palabra. Capítulo 1 de Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué es recibir al Señor? A ver, ¿qué es recibir al Señor? Ojalá que me ayuden los teólogos allá. ¿Qué es recibir al Señor? Una iglesia, una religión, estudios teológicos. Vamos a un instituto bíblico. Yo tengo que recalcar otra vez, mire, los institutos bíblicos y las religiones, según el apóstol Pablo, le llenan la cabeza a la gente de pura basura. Según el apóstol Pablo dice que es basura lo que enseñan. El mismo apóstol Pablo dice que lo que él tenía, todos sabemos que el apóstol Pablo era un gran religioso antes de conocer la revelación de la palabra. Pablo era perseguidor de la iglesia y él perseguía a la iglesia precisamente porque tenía su religión, y según su religión los seguidores de Cristo eran enemigos de su religión. Cuando él se encuentra con Jesús, recibe a Jesús, recibe la revelación del Evangelio. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice que la religión que él tenía antes era basura comparada con el conocimiento que tenía ahora en Cristo. Y yo siempre he dicho, si Pablo llamaba basura a su religión,
Perdónenme que les diga a ustedes, creyentes de las diferentes iglesias que me escuchan, pero la religión que Pablo tenía antes de conocer a Cristo era 1.000.000 de veces mejor que las religiones que hay en este momentico. Y según el apóstol Pablo, él en su religión era irreprensible. Él dice que en la ley él era irreprensible. La religión de Pablo era la ley, eran los mandamientos de Moisés. Y según Pablo dice que él era irreprensible en esa ley. Es decir, que usted a Pablo no lo podía acusar de ladrón, ni de tramposo, ni de mentiroso, como sí lo podemos hacer nosotros hoy con la mayoría de iglesias y de religiones que conocemos. Y no solamente acusarlos, sino que es que tenemos pruebas. Tenemos pruebas. Hablaba con una hermana y ella me decía, hermano, pero ¿por qué contra la iglesia pentecostal usted habla tanto? ¿Por qué contra la iglesia pentecostal no más? Pues es que a mí no me mintieron los trinitarios, ni me engañaron los católicos, ni fueron ellos los que me robaron, ni son ellos los que me acusan de falsa doctrina. Son los pentecostales que dicen que tenemos un falso profeta, que seguimos falsas enseñanzas, pero ellos no nos dan la cara, y entonces como ellos nos acusan, pues yo tengo derecho a defenderme, ¿no? La Biblia dice que nosotros tenemos que estar dispuestos a presentar defensa por el Evangelio. Yo tengo que defender esta Biblia, yo tengo que defender este Evangelio, yo tengo que pararme por él porque yo hice un pacto fue con Dios. Yo no hice un compromiso con una religión determinada. Bueno, en un tiempo lo hice porque creí que esa religión creía la Biblia y amaba la Biblia. Pero cuando ellos me ponen a escoger entre su iglesia, su religión y la Biblia, pues yo me decido por la Biblia. No importa cuál es el precio que hay que pagar, yo me decido por esta Biblia. Y por eso es que yo invito a cualquier pastor, teólogo, que quiere probar que estamos dando falsas enseñanzas, que esta doctrina es mentira, pues venga aquí con una Biblia y nos lo comprueba. Así de sencillo. Ustedes dicen que nosotros somos falsos y yo digo que los falsos son ustedes. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? El uno habla por un lado y el otro habla por el otro. Aquí lo mejor es que las cosas sean de frente. Perdonen que sea persistente en esto, y en esto pues yo creo que me voy a morir en esto porque hasta ahorita no quiere salir nadie. No quiere salir nadie. Por ahí han salido algunos y la verdad es que no les fue bien. La verdad no les fue bien. Recuerdo que en el pasado, algunos de los que me escuchan saben que en el pasado tuvimos un diálogo en una emisora aquí en la ciudad de Palmira con un pastor y estábamos hablando justamente del tema de las lenguas. ¿Por qué los pentecostales dicen que el que no habla en lengua no recibe el Espíritu Santo? Y entonces él fue al programa y yo tenía 5 preguntas para hacerle. Solamente tenía 5 preguntas para hacerle. Me contestó la primera y con la segunda ya no pudo, se enredó. Y entonces no le fue muy bien en la reunión, la verdad, no le fue muy bien. La pregunta que yo le hago a este pastor pentecostal es: ¿creen los pentecostales que Jesús es el Espíritu Santo? A lo que él respondió: sí, Señor, creemos que Jesús es el Espíritu Santo. Y entonces le pregunto, bueno, si ustedes creen que Jesús es el Espíritu Santo, entonces cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, ¿recibo al Espíritu Santo, sí o no? Y ahí se enredó. Ahí comenzó a darle vueltas, por aquí, por allá, que los apóstoles, que mire, que aquí habían recibido la palabra, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Capítulo 8, creo que es el capítulo 8 o el capítulo 8 de Hechos, donde dice que ellos habían recibido la palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces aquí vengo la pregunta: ¿cómo hace una persona para recibir el Evangelio de Cristo y no recibir el Espíritu Santo? A ver, que alguien me explique eso. ¿Cómo puede una persona recibir el Evangelio si el Evangelio es poder de Dios? Dice la Biblia. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puede una persona recibir el poder de Dios, que es el Evangelio, y no recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a separar eso ahí? Y entonces, ¿por qué la Biblia dice así? Pues porque el problema aquí es que los primeros apóstoles, los primeros creyentes, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, los apóstoles de Jesús, nunca entendieron que el Evangelio era para todo el mundo. Ellos creían que el Evangelio no era nomás sino para los gentiles nomás.
Y entonces para el Señor darles a ellos una prueba de que también los gentiles podían recibir el Espíritu Santo igual que ellos, les dio la misma señal, las lenguas. Por eso la Biblia dice que las lenguas son señal para los incrédulos. Las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los incrédulos del mundo, para los incrédulos de la iglesia primitiva que no creían que el evangelio era para los gentiles. Si por Pedro, si por Juan, si por Jacobo, si por los apóstoles que seguían a Jesús dependiera nuestra salvación de su predicación, ellos nos tendrían circuncidándonos, nos tendrían guardando el sábado, nos tendrían guardando la ley. Por favor, lean el capítulo 15 del libro de los Hechos. Lean la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Lean todas esas escrituras. Es que da tristeza que los creyentes no leen la Biblia. ¡Qué tristeza! Y los pastores, en vez de predicarles la Biblia, se pasan enseñándoles bobadas, tonterías, enredándolos, nada más, entreteniéndolos nomás. Hermano, hay que escudriñar las escrituras, por favor, o si no usted nunca va a entender el evangelio. El apóstol Pablo a los Gálatas dice que si nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio diferente, dice Pablo, sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Pues que es maldito. Es maldito el que no predica el evangelio de Cristo. Es maldito el que nos esconde la Biblia. Es maldito el que nos engaña con falsas enseñanzas y tradiciones de hombres. Eso no lo dice Ramón Elías González, por favor. No digan que es que Ramón Elías los maldice, que es que... No. Lea Gálatas capítulo 1. Y entonces Pablo dice que si alguien les predica un evangelio al que él predicó, yo puedo preguntar aquí, ¿cuántos creen que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿cuántos creen que el apóstol Pablo es un apóstol digno de ser escuchado? Porque si Pablo no puede ser escuchado, entonces tenemos que arrancar de la Biblia la carta de los Romanos, tenemos que arrancar de la Biblia las cartas a los Corintios, tenemos que arrancar de la Biblia a los Gálatas, a los Efesios, a los Tesalonicenses. Es decir, tenemos que arrancar media Biblia porque no le podemos creer a Pablo. La Biblia dice que aquel que predica un evangelio diferente a esto, a lo revelado por Dios, es maldito. No importa cuántas cosas haga, no importa cuántas cosas haga. Hablaba con un hermano y él me decía, hermano, y si lo que usted dice es verdad, ¿por qué en la iglesia hay tantos milagros? Y hermano, los milagros no son garantía de que un pueblo le agrada a Dios. El pueblo de Israel vivió, sintió, recibió todos los milagros del mundo. Y según dice el capítulo 3 a los hebreos, dice que a Dios no le agradó. Dice la Biblia que el Señor se la pasó peleando con ellos 40 años, mostrándoles milagros, cosas sobrenaturales. ¿Y le agradaron a Dios? No le agradaron. Dios hace milagros en todo el mundo. La Biblia dice que Él hace que su sol salga sobre buenos y sobre malos. Él hace que la lluvia descienda sobre buenos y sobre malos. ¿Y quién manda la lluvia? El diablo. ¿O quién manda el sol? El diablo. No, Dios alimenta tanto a los unos como a los otros. ¿Qué sucede? Por acá pasa una persona por la calle pidiendo comida o pidiendo para pasar la noche en un hotel y poder dormir tranquilo. Yo se los puedo dar, yo puedo ayudarlo, yo puedo colaborarle. ¿Eso quiere decir que es hijo mío o que es de mi familia? No lo conozco, no sé quién es, pero le puedo ayudar, no hay ningún problema. Si eso lo puedo hacer yo, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Por ahí la Biblia dice que en aquel día van a venir muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos muchas maravillas. ¿Y qué les contesta el Señor? A ver, no los conozco. Apártense de mí, que yo no sé quiénes son ustedes. Puede ser que les ayudé, sí Señor, pero no los conozco. Y ojo, que el Señor Jesucristo en una ocasión mandó a 70 a hacer milagros y maravillas, y ellos llegaron contentos, ¿no? Ah, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesucristo les dijo, miren, no se alegren de eso. No se alegren de eso.
No se alegren por los milagros, no se alegren por las maravillas. Alégrense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Cuál es ese libro de la vida, hermano? Que hay un tema tremendo para hablar. ¿Cuál es ese libro de la vida? La gente cree que es un libro grandote que hay en el cielo, por allá, en la eternidad. No, el libro de la vida es este. Este es el libro de la vida. Busque su nombre aquí. Su nombre debe de estar en esta Biblia. Y entonces, claro, usted va a buscar allá a Andrés, Manuel. No. Ese nombre está escondido con Cristo en Dios. Búsquelo, aquí está. Aquí está su nombre. Por lo menos el mío está. Por lo menos el mío está. Yo espero que el suyo esté también. ¿Cómo lo va a buscar? En oración, en ayuno, en estudio de la palabra del Señor. Estudiando la Biblia. Porque eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Bueno, eso es tan maravilloso. Hay un tema ahí glorioso, lo estaremos explicando. Haga sus preguntas por aquí, que sus preguntas nos ayudan. Su pregunta puede ser la pregunta de millones. Así que no le dé miedo a escribir, comparta con nosotros sus preguntas, sus inquietudes, y nosotros con la ayuda del Señor trataremos de darle respuesta aquí. Dios les bendiga y que Dios nos ayude.